La verdad es que no sé, no sé. A ver, ¿eres José Luis? Hazme la seña porque no te escucho. ¿Eres José Luis? Ok, perfecto. Ya, bien. Ya subió por aquí José Luis. Lo vamos a ubicar en pantalla. Denme un segundito nomás aquí. Subió José Luis, el buen José Luis, vale. A ver. Vamos a ver. Ya va. Dame un chancecito aquí, José Luis, para poderte ubicar bien cómo es. A ver. Ahí quedó. Ahora sí. Ahora sí. Y discúlpame, José Luis, es que esto no es Stringer que tú subes y de una vez ya no. Esto tengo que hacerlo manual, así que bueno. José Luis, ¿cómo andas? Bendiciones. Hola, bendiciones, Osman, ¿qué tal? Un gusto, un gusto. ¿De dónde eres, José Luis? Costa Rica. Costa Rica, Costa Rica, buenísimo. Cuéntemelo todo, José Luis. Bueno, la duda que tenías era respecto al pasaje, ¿verdad? ¿Por Sí, qué o lo sea, citaba? sí, porque básicamente me citaste al menos de forma implícita, según lo que entendí, Mateo 16, 18. Sí, bueno, es que las indulgencias plenarias bueno, eso es obviamente un poco más moderno, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La concepción es más moderna, ¿verdad? Que le da la iglesia, pero las indulgencias, el sentido que tienen es digamos, el eliminar lo que es la pena temporal, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos confesamos, o al menos así, la Iglesia Católica lo ha predicado, ¿verdad? Prácticamente desde su fundación, es que ¿cómo se llama? Cuando nosotros nos confesamos, Dios nos perdona los pecados y precisamente nos acerca a Dios, nos permite tener esa cercanía de la gracia, porque el pecado nos separa de Dios. Ahora, para poder reparar el daño que nuestros pecados han causado a los hermanos, ¿verdad? El daño temporal que se causa, eso es lo que se puede reparar o se puede sanar con las indulgencias plenarias. Y Claro. es ese Pero hoy en pasaje, día tu iglesia, tu propia iglesia condena esa práctica. ¿cuál práctica? Precisamente lo que es el tema de la venta de indulgencias. ¿No condena tu iglesia la venta de indulgencias? Sí, claro, es que siempre lo condenó, pero es que las indulgencias no se venden, las indulgencias se ganan. Hoy, o sea, estamos en el año del jubileo y precisamente el Papa ha destinado que nosotros podamos, por medio de las peregrinaciones o, digamos, incluso por otros medios, ¿verdad?, poder ganar indulgencias plenarias. Entonces, Claro. la iglesia siempre ha otorgado indulgencias plenarias, Pe- pero no, claro, o sea, claro. Pero el no ha asunto aprobado la está, venta. claro. Pero obviamente, centrémonos en el contexto, ¿sí? El Ujú. contexto es Martín Lutero, la venta de indulgencias, y tú me estás citando Mateo 16, 18. Eso es lo que yo quiero que me explique, porque hoy en día la propia iglesia básicamente le da la razón a Martín Lutero al reconocer que la venta de indulgencia que ellos estaban solicitando para aquel momento era algo lo cual la iglesia básicamente hoy condena, que lo llaman inclusive simonía, Sí, pero es que la ¿entiendes? iglesia, Y, y, la iglesia pero siempre... ahora, Ujú. sí, pero ahora, ¿cuál es el salto cuántico con Mateo 16, 18? Ya va, dame un Ujú. chancecito Saludos, ahí que... profeta Osman. Hermana Ana Lenguas, Dios te bendiga. Gracias por ese super chat, vale. Un abrazo. In nomine Patria, Filii, Espíritu Santi. Amén, vale. Ajá, adelante. Eso es lo que yo quiero que tú me expliques. O sea, el tema de Mateo 16, 18 con el siglo XVI y la venta de indulgencia que había para la época, que eventualmente era dinero. No, bueno, el pasaje es precisamente para el tema de las indulgencias. O sea, las indulgencias vienen autorizadas por esa autoridad que Cristo le da a la iglesia para poder desatar y atar, ¿verdad? Aquí en la tierra. Entonces, Claro, 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 claro. por medio de la Pero ya iglesia, va, ya va, Dios ya va, ya va, derrama ya va, su ya va. Sí, sí, misericordia sí. y Tengo libera de que. esa pena temporal. Sí, Jesús, Ahora, la venta perdón, siempre José estuvo Luis. prohibida. ¿Cómo? La venta de indulgencias siempre estuvo prohibida. De hecho, fue una Pero, práctica. pero ¿cómo tú me dices a mí que la venta de indulgencia estuvo prohibida y a su vez estás diciéndome que básicamente Mateo 16, 18, Cristo funda la iglesia
Y de ahí viene el asunto de que, bueno, la iglesia tenía la autoridad para desatar y desatar. O sea, sigo sin encontrar la concatenación de ideas con respecto a la venta de indulgencias que hoy tu iglesia rechaza, pues. Sí, no estamos hablando, José Luis, para centrar la idea, no estamos hablando de otro tipo de venta de indulgencia o tipo de pago de indulgencias, por decirlo así, porque estás colocando un ejemplo que la verdad me viene a ser completamente superfluo en el caso que precisamente hoy con el año del jubileo, ¿sí? Yo lo que quiero es precisamente que nos centremos en el tema de la indulgencia que había para la época de Martín Lutero y cómo eso se sigue con Mateo 16, 18. Es bueno, eso lo que yo quiero que tú me expliques, pues. Bueno, Mateo 16, 18 lo que explica es la indulgencia en sí. Ahora, la venta de indulgencias era algo Ya. Explícame una cosa. Para empezar, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué método hermenéutico estás utilizando para interpretar Mateo 16, 18? Mira, es que no estoy usando ningún método hermenéutico porque estoy tomándolo textualmente. Ok, pero explícame entonces Jesús dice, ¿cómo es que Mateo 16, 18 que dice sobre esta piedra fundaré la iglesia y te daré las llaves del reino y todo el asunto? O sea, ¿cómo es que eso dice? ¿Cómo es que eso está hablando ahí de las indulgencias plenarias, José Luis? Yo no lo encuentro. Explícame. Voy a darte chance para que puedas hacer un exégesis de eso y me puedas explicar cómo es que eso habla de Mateo de la venta de indulgencias, porque la verdad es que no lo hallo ahí, José. Ok. Digamos, Jesús le da las llaves, ¿verdad?, a Pedro. Esas llaves implican una representación vicaria de él. Él tiene una representación del mismo Jesucristo. Jesucristo, antes de subir a los cielos, les dijo, vayan por el mundo y quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. O sea, y dijo, toda autoridad me ha sido dada. Y les dio el encargo de la gran comisión a los apóstoles. Esos apóstoles son los hasta ahí, técnicamente hasta ahí, en la iglesia. Técnicamente hasta ahí, sí, técnicamente hasta ahí yo puedo estar de acuerdo, ¿sí? Pero el asunto está en que Jesús, fíjate tú lo que me estás diciendo, Mateo 16, 18, Jesús entrega las llaves a Pedro, ¿verdad? Después vemos que esa autoridad se le da a otros apóstoles, Mateo 18, 18, y después viene la gran comisión y le dice, vayan a las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolos a guardar las cosas que yo les he enseñado a ustedes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, sí? Correcto. Ok, ¿dónde Jesús? Ahí dijo que tenían que vender indulgencia para poder pagar su salvación, básicamente. No, es que Él les dio el poder de atar y desatar. Ya va. Sí, les dio el poder de atar y desatar en base a lo que Jesús les enseñó. Quiero que me demuestres dónde Jesús enseñó la venta de indulgencias. No, Jesús les dio el poder de perdonar pecados y de, ¿cómo se llama? Y de ir por el mundo y desatar, y que todo lo que ellos desaten y aten, o sea, les estaba haciendo una transferencia de su autoridad. Sí, claro. Pero, ojo, pero en base a lo que Jesús les enseñó. No, sí, pero es que mira, Jesús... te voy a colocar un ejemplo. Vamos a ver, es que déjame colocarte un ejemplo aquí para que tú prosigas, ¿sí? Porque técnicamente estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo en base a que Jesús le da autoridad a los apóstoles para que vayan, prediquen el evangelio y las personas a quienes ellos evangelicen guarden lo que Jesús les enseñó a ellos. Pablo, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, viene y me dice, o bueno, no a mí, a Timoteo le dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿cómo eso se sigue? Que esa autoridad implica necesariamente que ellos puedan estar haciendo algo literalmente como lo es la venta de la salvación. Recordemos que, según tus propias palabras, Jesús les dio esa autoridad a ellos para que fueran al mundo, a las naciones y predicaran y bautizaran, enseñándoles a guardar las cosas que Jesús les enseñó. Por eso es que yo quiero que tú me expliques dónde Jesús enseñó la venta de indulgencia para que llegáramos al siglo XVI y estuviera el clero romano vendiendo las indulgencias.
Bueno, Osma, es que ahora vos estás haciendo una restricción de esa instrucción, porque vos lo que estás diciendo es para lo que yo les enseñé. Pero, por ejemplo, la iglesia ha tenido que lidiar con un desarrollo tanto teológico como social durante décadas y siglos, ¿verdad? Claro, Entonces, claro, claro. incluso terminando de irse Jesucristo, tuvieron que incluso nombrar un nuevo apóstol. Y Jesús nunca les enseñó cómo nombrar un nuevo apóstol. Para eso les envió el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. Entonces, Claro. ellos tienen la S- facultad de utilizar esa autoridad Ajá, 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 de ajá. la forma que el Espíritu Genial. Santo los guíe. Exactamente. Tú me estás diciendo a mí que el Espíritu Santo los guió a que literalmente vendieran la salvación en el siglo XVI. Eso lo estás diciendo vos, porque lo que el No, son tus Espíritu... palabras y precisamente no, estoy eso haciendo fue una un abuso. reconstrucción. No, Estoy haciendo una eso pregunta vos lo en una estás... reconstrucción de tus palabras, José Luis. No, Adelante. no, eso vos lo estás metiendo porque yo desde que entré dije que la venta de indulgencias siempre estuvo prohibida. Eso fue un abuso dentro de la iglesia. La iglesia lo ha reconocido. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Ujú. Yo puedo estar de acuerdo con eso. De hecho, para Entonces, mí si es estamos de claros de la... que fue un abuso, no fue el Espíritu Santo el Sí, que hizo claro, eso. pero es que hay un Entonces, asunto ahí, que tú me estás entonces reconociendo no que es hay un una abuso, pero al consecuencia. mismo tiempo me estás diciendo que ese abuso está justificado por Mateo 16, 18. No, Eso es lo que me separemos estás lo que son diciendo. digamos, las indulgencias en sí mismas es un instituto correcto dentro de la iglesia. La venta de indulgencias, eso es lo que fue un abuso. Entonces, Ajá. cuando vos me querés mezclar las dos cosas, es donde confundís el asunto. Pero las Claro, pero es que indulgencias ese... están bien. Creo, creo, Vender indulgencias está creo mal. que no, creo que no me estás agarrando el punto. Vamos a recapitular, José Luis. Uh-huh. José Luis me dice que lo que ocurre en el siglo XVI básicamente está justificado por Mateo 16 y 18 por la autoridad delegada por parte de Jesús a los apóstoles. Pero si tú mismo ahora me estás reconociendo que eso estaba prohibido, ¿cómo es que el Espíritu Santo pudo guiar a la iglesia, pudo guiar a los sucesores de los apóstoles a que de alguna u otra manera en el siglo XVI estuvieran literalmente vendiendo la salvación? O sea, me parece que estás cayendo en una Pero, ok, es que gravísima vamos a ver, contradicción Osman. ahí, José Luis. Las indulgencias fueron anteriores al siglo XVI y han seguido siendo posteriores al siglo XVI. Entonces, vos lo que estás haciendo es tomando un momento histórico donde hubo un abuso y querer reducir el tema de las indulgencias plenarias a ese momento histórico. Pero las indulgencias plenarias existieron antes y No, existieron no. después. Es una práctica de la iglesia. Yo lo que te estoy diciendo es lo siguiente. En el abuso de la venta de indulgencias plenarias en el siglo XVI, tú estás intentando justificármelo con Mateo 16 y 18. Ese es el punto donde yo veo que tú estás atorado ahí, que siento que al menos yo, en base a tu explicación, no termino de comprender. Y obviamente estoy leyendo aquí el chat varios hermanos y también veo que están en la misma. ¿Entiendes? Yo, fíjate, Mateo 16 y 18, repito, José Luis. Y además te extiendo un gran abrazo porque se ve que contigo se puede dialogar dentro del margen del respeto más allá del picanteo. Y a vos también. Jesús delega la autoridad de los apóstoles, según Mateo 16, 18 y Mateo 18, 18. Y les dice que los enseñe a guardar las cosas y todo ese asunto. Me parece perfecto. Exacto. ¿Dónde está el asunto que eso puede justificar el abuso de la venta de indulgencias en el siglo XVI? Por eso te estoy hablando. Tenemos que situarnos en el contexto de lo que yo estoy hablando acá. ¿Entiendes? Una práctica que aún la misma iglesia... Por eso, ok. Entonces, tal vez no nos hemos entendido porque yo desde el primer momento que entré dije que era un abuso. Cuando vos y yo estamos de acuerdo en que hubo un abuso, no podemos decir que fue inspirado el Espíritu Santo y por ende no se justificaría con los pasajes bíblicos que estamos hablando. Entonces, yo quise justificar el tema de las indulgencias, no el abuso que fue vender indulgencias. Claro, ahora, ¿cómo tú puedes justificar el tema de las indulgencias como tal?
¿Entiendes? Tomando en cuenta que ahora hoy en tu iglesia básicamente reconoce la justificación por la sola fe. ¿Cómo que? ¿Cómo fue? Perdona, no te entendí. A ver, vamos a definir conceptos. Explícame de qué van las indulgencias. Las indulgencias que no son condenadas. O sea, las correctas. Vamos a ver, la indulgencia utilizada de forma correcta es la misericordia de Dios a través de esa autoridad que designó a la iglesia, donde la iglesia permite reparar esas penas temporales que son, digamos, que se le imputan al ser humano, al alma más bien del ser humano con el pecado. Esas que no se reparan con la confesión. La confesión se obtiene el perdón de Dios, pero el daño que se creó a partir del pecado es lo que se iría a, digamos, a pagar, por decirlo así, en el purgatorio. Las indulgencias vienen a reparar ese daño del alma para poder tener, como dice Apocalipsis, las vestimentas, ¿verdad?, impolutas, brillantes, y poder Sí, los que no lavaron tener sus ese vestiduras paso con por la el sangre del purgatorio. cordero. Exactamente. Sí, sí. Dime. No, entonces, digamos, no sé si eso te aclara un poco la pregunta que me hiciste. Me aclara más o menos, ¿sí? Ok. Ahora, ¿de dónde sacan eso? O sea, ¿de dónde se basan para poder decir que eso es así? O sea, ¿cuáles, vamos a decirlo así, los textos bíblicos que pueden sostener esa postura? Bueno, es que vamos a ver, el tema de las indulgencias ya te lo justifiqué bíblicamente, ¿verdad? Está basado en la autoridad que la iglesia recibe y que permite perdonar los pecados y le da autoridad para atar y desatar a la iglesia. Entonces, bueno, yo sé que digamos, desde tu eclesiología y desde tu teología no lo vas a admitir, pero eso es lo que creemos los Claro. católicos. Mira, Con base en la Biblia. tú, Entonces, ahí está tú, justificado que la iglesia tú. tiene que tener esa autoridad Ujú. de perdonar pecados y atar y desatar en el cielo. Entonces, esa autoridad la ejerce la Ya, iglesia para derramar la misericordia de Dios y que los seres humanos ya. podamos acceder al cielo de forma más directa. Sí, pero hay un asunto ahí que me parece que es un non sequitur, pues. A Porque ver, sí. básicamente lo que estás diciendo es que los sucesores de los apóstoles son los que tienen la autoridad de quiénes entran al cielo y quiénes no, básicamente. Por la autoridad delegada de atar en el cielo y en la tierra. Yo te pregunto, ¿tú sabes lo que significa vamos a decirlo así, ese hebraísmo de atar y desatar? ¿Qué significa? Bueno, viene de una tradición muy antigua, del mismo José ¿cómo se llama? Que fue prácticamente vicario del faraón, ¿verdad? Y desde ahí viene digamos, en la casa de Israel siempre se dio esa figura digamos, del mayordomo, ¿verdad? Del rey que era como un papá para el pueblo y que manejaba, tenía el poder igual que el rey, ¿verdad? Ya. Básicamente, eso es lo que tú entiendes por el tema de atar y desatar, ¿no? No, el Atari es, bueno, O me sea, fue por gustaría lo que que me lo te pregunté, pues. explicaras desde tu punto de vista para entender a qué te referís más concretamente. Claro, porque en Mateo 16, 18, cuando se habla de atar y desatar, ahí se está hablando ciertamente de una autoridad, ¿sí? Se está hablando de una autoridad. Correcto. Esa autoridad básicamente va en función, vamos a decirlo así, una en función delegada, como lo vemos en Isaías 22, 22. Correcto. ¿Sí? Pero es que esa función básicamente no queda en los apóstoles. ¿Por qué no? Porque si leemos Apocalipsis capítulo 3, 7, esa autoridad quien la tiene es Cristo. Pero es que Cristo no la pierde. Dígame una cosa, cuando el faraón
nombró a José como su mayordomo, perdió el faraón su autoridad. Él dijo, incluso, nadie estará por encima de ti, sino yo. Y lo mismo con Cristo, o sea, es que Cristo delega la autoridad, no la pierde, Claro, la delega. él No delega, la transfiere, claro, no la pierde, la delega. claro, me parece bien, él delega la autoridad, no pierde la autoridad, pero resulta que acontece que eso no se sigue, de ahí a que la iglesia pueda desarrollar un tema de una venta de indulgencias como tal, José Luis. O sea, siento, No, yo por al eso, menos, o sea, ahí vamos yo a te doy decirlo la así, razón. las indulgencias como tal, yo al menos siento muy rebuscado el asunto de intentar justificar el tema de las indulgencias para las obras, las confesiones, que ahí pasen al purgatorio, todo el asunto, ¿entiendes? Veo que eso es tremendo o sea, es un non sequitur, porque realmente esa autoridad otorgada por Jesucristo a los apóstoles es precisamente para resguardar las enseñanzas. Yo creo que la iglesia, cuando el apóstol Pablo dice en primera de Timoteo capítulo 3 verso 15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es en el sentido que resguarda las enseñanzas. No es que tiene la autoridad básicamente para decir cosas como que este sí, este no, aquí hay que hacer esto o algo así por el estilo. Eso es tremendo. Es que lo vemos en la Biblia, man. Por ejemplo, el ejemplo que yo te puse ahorita, ¿acaso Jesús les dijo que cómo nombrar a otro apóstol o sustituir a otro apóstol? Ellos lo desarrollaron a partir de esa autoridad y esa guianza del Espíritu Santo. Sí, me parece genial. Sí, a mí me parece súper bien eso, porque lo vemos en la escritura, claro está. Sí, pero ¿cuál es el asunto acá? ¿Cuál es el asunto acá? Que de ahí a que la iglesia tenga la autoridad para poder desarrollar esas indulgencias que hay que pagar, por decirlo de alguna otra manera, es una tremenda petición de principio. De ahí no se sigue. El tema de pagarla ya, yo creo, man, es que lo seguí sacando, pero yo creo que ya hemos pero quedado es que claros como, pero es que, a ver, cuando hablamos de pagar, no nos estamos refiriendo directamente al tema monetario, sino que hay que pagarlo, por decirlo así, en una especie de obra. ¿Sí me explico? Ese es el asunto. Yo estoy de acuerdo con vos en que hay un non sequitur, pero es porque ese non sequitur que a vos digamos que vos te estás dando cuenta es porque te estás brincando milenios de por medio, ¿verdad? Y estás cayendo en el hoy, y entonces decís, claro, de ese pasaje al hoy hay un non sequitur. Bueno, sí, ese non sequitur son 2000 años de historia de la iglesia, ¿verdad? Un desarrollo teológico, un desarrollo histórico, y la iglesia ejerciendo esa autoridad que creo que quedamos claros en que sí se la dio Cristo, y que ellos la fueron ejerciendo alrededor de las décadas y de los siglos hasta el día de hoy. Entonces, sí, para vos te va a resultar un poco como un salto cuántico, porque estás viendo el hoy, comparándolo con los versículos bíblicos que yo te doy en este momento, pero claro, tienes que ir a los padres de la iglesia, tienes que ya, ir ¿y qué padre de la iglesia habló de indulgencias? De venta de indulgencia, por decirlo así. ¿Perdón? ¿Qué padre de la iglesia te habló de venta de indulgencias? Bueno, ahorita no, digamos, yo me refería a los padres de la iglesia en el sentido de la iglesia utilizando ese poder esa autoridad que Cristo le dio, ¿verdad? Y que le delegó. Me parece súper bien, pero es que yo al menos, si yo al menos leo o programamos otro día. Sí, José Luis, pero escúchame, si yo me voy a los padres de la iglesia, yo tampoco me voy a encontrar con tal cosa como respecto a un tema de unas indulgencias que hay que pagar o algo así, que dicen que quedan 3 minutos para terminar. No, eso es lo que yo no encuentro, José Luis. Tampoco lo encuentro en los padres apostólicos. Si me das chance, porque yo no vine preparado, ¿verdad? Esto es una yo estoy aquí lanzando de, vamos a decirlo así, de memoria, pues. ¿Entiendes? Eso es lo que yo estoy... te digo es que si vos te pones a rastrear eso, digamos, ese crecimiento teológico, ese desarrollo y esa autoridad que ejerce la iglesia alrededor de los siglos, pues vas a encontrar precisamente ese non sequitur que vos, obviamente porque te estás brincando todo ese desarrollo. Pero entonces me estás dando la razón, José Luis.
Si tú me estás diciendo básicamente que esas indulgencias de las cuales tú me estás hablando, yo me voy a revisarlo en un desarrollo y me voy a revisarlo con los textos bíblicos que tú me estás diciendo, voy a encontrar un non sequitur, pues No, me si estás lo dando la vas a razón. estudiar como tiene que ser y revisar la historia, lo vas a Claro, darte cuenta que no es un non claro, sequitur, claro, José Luis. ¿verdad? Pero cómo tú me dices que yo tengo que ir a estudiar la historia como debería ser en base a tus propias palabras, si cuando yo a ti te digo que me digas el método hermenéutico que estás utilizando para interpretar Mateo 16, 18, me dices que no estás utilizando ningún método hermenéutico? ¿Y qué tiene que ver el método hermenéutico para que yo te Precisamente el pueda método citar la hermenéutico es la palabra de metodología Dios? que me permite poder extraer la enseñanza que hay en un texto bíblico y aplica exactamente lo mismo para poder analizar la historia. Mira, Es metodología de la investigación, mira, básicamente. los métodos hermenéuticos y la hermenéutica se desarrolló, eso es una disciplina muy reciente, ¿verdad? Y si fuera así, entonces los primeros cristianos no hubieran podido hacer teología ni desarrollar lo A que ver, desarrollaron. si yo te digo a ti, los pasajes más oscuros en la escritura se interpretan a la luz de los más claros. Tú dices que eso es reciente, tú dices que esto es moderno. Los pasajes de la escritura Los se pasajes interpretan a la luz más de los oscuros de la más. escritura se interpretan a la luz de los más claros. No, eso creo que lo dijo San Agustín, si no me equivoco. Exactamente, el Sí, libro. entonces, Entonces ahí vemos precisamente un no, método pero hermenéutico ahí que es no la está analogía hablando de escritura. hermenéutica, San Agustín. Ahí Ah, no está ¿no? hablando ¿Y de de qué está hermenéutica. hablando él? ¿De qué San está hablando él Agustín, ahí? bueno, San Agustín está, eh, eh, o sea, la disciplina hermenéutica, así tal cual vos me la estás planteando ahorita, que te diga el método hermenéutico, no es eso lo que está hablando San Agustín, porque precisamente eso sería un anacronismo. San Agustín sí está hablando de que la Biblia hay que leerla en un todo. Y darle un contexto a los pasajes que no se entienden o que son más oscuros con Pero los entonces, pasajes, con aquellos claro, pasajes José que Luis, sí son. yo estoy de acuerdo con eso. Vas a Uh -huh, creer. Fíjate tú, yo estoy de acuerdo con lo que tú acabas de uh -huh, decir. Y es uh -huh. precisamente eso lo que sostiene la reforma. Bueno, Toda, pero es claro, que si San bien ciertamente Agustín, Agustín de Hipona no te dice, estamos utilizando el método hermenéutico, el histórico crítico, el histórico gramático, vamos a analizar el estilo literario. Agustín no está hablando de esa forma, pero sí vemos a Agustín utilizando los conceptos que hoy en día nosotros abrazamos como métodos hermenéuticos. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que yo te estoy diciendo a ti, dime, tú me estás diciendo a mí, mira, vamos a utilizar, vete a estudiar la historia, todo el asunto. Genial. Pero ¿bajo qué metodología? bueno, es que como te digo la literal, es que yo te estoy leyendo el Pero ¿cómo? versículo literalmente y lo que vos entendés de ese, Ya, pero es que digamos. ese es el asunto, ya va. O sea, sí. Si bien ciertamente el texto está hablando de una autoridad delegada por parte de Cristo, luego de ahí a que estos tengan la autoridad para poder desarrollar una doctrina teológica que habla de una venta de unas indulgencias o que te habla de unas indulgencias que al menos hay que pagar de una u otra forma, bien sea a través de una obra o a través de una vía monetaria, de alguna u otra manera hay que pagarla. Eso es lo que yo no encuentro en la escritura. Si bien Ahora, ciertamente, sí. si bien ciertamente podemos decir, José Luis, que Jesucristo delegó la autoridad a los apóstoles, claro que sí, ellos lo hicieron, pero ellos no enseñaron ya de ahí a que se desarrollara toda esta teología con respecto a las indulgencias que tú me estás planteando acá. Y ya tú mismo me lo reconociste al decirme que si yo me voy a rastrear eso de forma histórica, pues obviamente voy a encontrarme con un non sequitur. No, el non sequitur, vamos a ver, para aclarar eso. Primero, bueno, voy a empezar desde el principio. San Agustín era un sacerdote católico y no solo, y él, o sea, ni siquiera se había pensado en el tema de solo escritura. Entonces, San Agustín utilizaba la tradición, el magisterio y la Claro. Biblia para poder interpretarla.
Claro. Ahora, ese es un versículo, o ese es un pasaje de San Agustín. Pero es que nosotros utilizamos eso que tú estás mencionando, Ahora, José Luis. okay, Nosotros bueno, perfecto, nosotros, de hecho, nosotros para si precisamente la hacer... tradición y el sí, pero escúchame una cosa, nosotros precisamente para poder sostener nuestro quehacer teológico, vamos a la tradición, vamos a ver qué dijeron los padres en la iglesia, vamos a ver qué dijeron los padres apostólicos y nos vamos también a la fuente en sus idiomas originales. Es precisamente toda esa metodología que utilizamos nosotros para poder llegar a la conclusión de que la iglesia no tiene por qué estar desarrollando esas indulgencias y precisamente eso es con lo que termina protestando Lutero. Sí, pero es que si usted, digamos, si vos te vas y analizás los padres de la iglesia y los estudias, tenés que aceptar la Eucaristía. Tenés que probar, o sea, tenés que aceptar que la carne y la sangre de Cristo son el Todos pan. los padres de la iglesia no pensaron igual con respecto a eso. Si tú te has dado la tarea, no hay un consenso sí unánime de los padres. No hay un consenso unánime de los padres, José Luis, que te hablen con respecto a eso. Pero no nos vamos a trasladar a la Eucaristía. Yo lo que quiero es que me resuelvas ese asunto, porque tú mismo me terminas reconociendo que no existe un desarrollo ni siquiera por parte de los padres de la iglesia con respecto a un tema de unas indulgencias. Ahora, José Luis. Cuando yo hablo de non sequitur es ese supuesto non sequitur que vos decís, porque en una charla como la que estamos teniendo, obviamente si brincamos ¿cómo se llama? Del pasaje bíblico al hoy, vas a tener un non sequitur, ¿verdad? No se sigue porque falta un montón de información de por medio. A eso me refería yo, pero si vos vas a los padres de la iglesia, si ves la tradición apostólica, si ves, ¿cómo se llama? Lo que ha enseñado el magisterio, el desarrollo teológico durante siglos, ¿verdad? Entonces vas a encontrar el por qué se llega a las indulgencias, ¿verdad? Entonces hay todo un desarrollo teológico. Ahora, vos me decís, bueno, es que Cristo no les enseñó eso. José Luis, yo encuentro más bien es un desarrollo político, no teológico. ¿Perdón? Eso es lo que yo encuentro. Con respecto a la indulgencia, yo lo que encuentro es un desarrollo político, no un desarrollo teológico. Bueno, eso es tu opinión, pero como te digo, es un desarrollo teológico porque está basado en términos teológicos y en teología como la del purgatorio, como la de la vida eterna, como la de la salvación, etcétera. Entonces, no me puedes hablar de la doctrina del purgatorio como tal, porque eso no fue creído durante los primeros 1000 años de la iglesia como tal. O sea, si no hoy en día... pero sí se habla de un lugar de purificación, incluso antes, porque los mismos judíos tenían en su, digamos, dentro del Gehenna, ¿verdad? Que era un lugar de purificación. Entonces... Ni siquiera hay un consenso con respecto a los judíos respecto a eso. Sí, no, los judíos no tenían consenso en nada, pero sí hay un lugar de purificación. Y los padres de la iglesia tampoco tenían consenso respecto a todas las interpretaciones. ¿Perdón? Que los padres en la iglesia tampoco tenían consenso con respecto a las interpretaciones. Porque el tema del purgatorio es también un desarrollo teológico que vos lo podés rastrear, como te digo, desde los judíos, lo podés ver en las enseñanzas del mismo Jesús, lo podés encontrar en la Biblia y claro, pero obviamente no está tan claro. Hay un desarrollo teológico también, pero de que hay un lugar de purificación, eso es innegable en toda la desarrollo yo obviamente voy a diferir de eso, ¿sí? Sí, claro. Yo obviamente voy a diferir de eso, pero también nos estaríamos desviando para otro tema, José Luis, pero es precisamente eso. Mira, la verdad es que yo encuentro muy problemática tu forma de intentar dar una explicación. Si bien ciertamente te la puedo respetar, voy a diferir muchísimo por obvias razones. Por obvias razones, no solo por el hecho de que fuera protestante, sino es que precisamente, como tú mismo me estás diciendo, haz el análisis histórico, haz el desarrollo histórico, y bueno, yo hago esa tarea y resulta que acontece que me encuentro con que la iglesia no tiene por qué estar desarrollando estas ventas de indulgencia, y tú mismo me lo reconoces. Entonces ahí tenemos, bueno, ya tendríamos un problema, ¿no? Ya, perdón. No, sí, claro, y es que la venta nunca debió haber ocurrido. O sea, durante la iglesia, vamos a ver, en la iglesia
la iglesia es muy atacada y eso es una de las cosas que a mí más me fortalece en la fe porque precisamente veo esos ataques y lo podemos ver desde la herejía ariana, ¿verdad? Arriana. Donde precisamente tuvimos prácticamente la iglesia casi completa, ¿verdad? Fue de hecho los laicos los que sostuvieron la iglesia en ese momento. Entonces, la iglesia ha sido muy atacada desde el principio. El mismo Jesús le dijo, Pedro, yo voy a orar, el demonio ha pedido permiso para zarandearlos, pero yo he rogado por ti. Le dijo a Pedro, claro. yo he rogado por ti. Claro, era el más débil en la fe. Día uno, la iglesia ha sido zarandeada, ha sido maltratada. No, permíteme, exegéticamente hablando, no se da para sostener de que rogó por Pedro para sostener la iglesia, porque en Pedro estaba fundada la iglesia. Exegéticamente está hablando es ¿por qué Jesús ruega por Pedro? Porque era el más débil en la fe. Esa es la exégesis de ese texto. No es que en Pedro estuviese fundada la iglesia. Diferiría, ¿verdad? Porque es una exégesis muy clara. O sea, vamos a ver, la exégesis que vos estás haciendo está torciendo lo que dice el texto. El texto ya va. Eventualmente, yo puedo decir, estoy haciendo una exégesis, pero obviamente yo me estoy basando en todo el contexto general de lo que fue la vida de Pedro con Jesús. Vemos a un Pedro negando a Jesús. Vemos a un Pedro resistiendo a Jesús. Esta actitud no la vemos en los demás apóstoles. Por eso es que Jesús termina intercediendo básicamente por él, porque era el más débil en la fe. No, es que Pedro, por eso es el primero en negarlo. La Biblia habla más de Pedro, pero en realidad todos los discípulos fueron débiles en la fe. Y todos claro. Al inicio, ¿verdad? Y pero ¿cuántos de esos lo negaron? No, por eso, pero es que vamos a ver. ¿Quién fue el que lo negó? Bueno, todos se escondieron y ninguno estuvo al pie de la cruz, ¿verdad? No. Entonces, ¿Quién lo negó? ¿Quién fue Pedro, pero es que exactamente. Entonces, precisamente partiendo de eso es que yo veo ahí a través de una exégesis que veo a Pedro, donde tú estás viendo que Jesús está interviniendo por Pedro porque Pedro es la cabeza de la iglesia. Yo estoy viendo a Jesús interviniendo por cualquiera de nosotros, básicamente, que podemos de alguna u otra manera, en algún momento determinado, negar la fe, como lo hizo Pedro en ese momento determinado. Bueno, es que esa es una interpretación totalmente válida y yo también podría estar de acuerdo con esa y de hecho es la más apegada exegéticamente hablando. Pero no quita que Jesús rogó por Pedro porque el demonio había pedido permiso para zarandear la iglesia. Y seguidamente Jesús dijo, Pedro, me amas, apacienta mis corderos. Pedro, claro, me amas, apacienta porque era el que había ovejas. Claro, porque era el que había caído del ministerio. Jesús lo manda a apacientar los corderos. Mira, ovejas, donde tú estás viendo la supremacía de Pedro, yo estoy viendo la restitución de un apóstata. Donde tú estás viendo la supremacía de Pedro, yo estoy viendo la restitución de un apóstata producto de que había caído de la fe, había negado. Sí, también, es que una cosa no quita la otra. Pero entonces, no, pero ya va, y tendríamos un problema, porque tú no me puedes decir que tu interpretación es correcta y la mía es correcta, siendo que eso violaría el principio de no contradicción. Una de las dos tiene que ser correcto. En el asunto en que tú estás diciendo básicamente que es Jesús quien intercede solamente ante Pedro, porque tú infieres que en Pedro es en quien se funda la iglesia. Y yo te estoy diciendo que no es, así. Cuando Jesús intercede por Pedro, es porque Pedro era el más débil en la fe. No es porque en Pedro se fundamente la iglesia. Pero y esto lo vemos más adelante, inclusive con el apóstol Pablo, cuando dice que la iglesia se fundamenta en el cimiento de los apóstoles y profetas. Eso no es contradictorio. No en Pedro. Eso no es contradictorio y te voy a decir por qué. Porque Pedro pudo haber sido, o sea, podemos hablar de Pedro como la piedra en la que se funda la iglesia y podemos hablar de Pedro, el más débil en la fe. Y eso en ningún momento se está contradiciendo. Entonces no hay una violación al principio de no contradicción. De hecho, José Luis, sí, a ver, ciertamente tú me puedes decir a mí que Pedro es la piedra en la cual se fundamenta la iglesia, pero tampoco hay un consenso unánime con respecto a los padres de la iglesia respecto a Mateo 16 y 18. Ahorita tú me citaste a Agustín. Agustín de Hipona dice que esa piedra en la cual se fundamenta la iglesia es la confesión de Pedro.
¿Entiendes? Tampoco hay un consenso con respecto a todo eso. Aunado a eso, que ya hoy en día, si bien ciertamente tu iglesia utilizó Mateo 16, 18 para poder sostener la supremacía papal y demás, hoy en día, tu misma iglesia reconoce que ese texto deben reinterpretarlo. Bueno, vamos a ver, precisamente por esta conversación que estamos teniendo y porque yo puedo opinar algo y vos podés opinar algo y tal vez todos los 116 personas que estén aquí viendo esto pueden opinar otra cosa, es que necesitamos un parámetro objetivo. Y ese parámetro objetivo viene siendo no la crítica textual, no los métodos de interpretación. ¿Quién viene a ser? ¿El magisterio infalible de la iglesia? La iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, por eso, ¿dónde se saja las discusiones como esta que estamos teniendo históricamente? En la iglesia, con concilios, con la decisión del magisterio. Claro, entonces, pero eso hoy en día tu iglesia lo está haciendo hoy. ¿Perdón? Eso lo está haciendo tu iglesia hoy en día. Eso tu iglesia lo está haciendo hoy. ¿Qué? Nosotros tenemos de la Reforma haciendo eso. Haciendo, o sea, haciendo precisamente la exégesis. Sí, haciendo el análisis, utilizando la metodología para poder acercarnos a la enseñanza primitiva. Yo no estoy hablando de exégesis porque, digamos, la guianza del Espíritu Santo no es una guianza basada en métodos científicos o hermenéuticos. La guianza del Espíritu Santo es una guianza que proviene de Dios directamente. Entonces, sí, la iglesia no ocupó de eso, metodología ni nada durante precisamente siglos, hasta que llegó José Luis, mira, yo creo, lo que pasa es que creo que le pegas duro. Mira, yo creo que le pegas duro a vamos a decirlo así, no sé si sería un muñeco de paja, no estaría seguro ahorita, pero cuando nosotros decimos que la iglesia, que el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia, nosotros creemos que lo hace no a través de una revelación mística o algo así por el estilo, sino es precisamente a través de la metodología para poder llegar a las conclusiones más veraces. Por eso es que yo te pido a ti, cuando tú me citas un texto y me lo interpretas, yo te digo, dime el método hermenéutico que estás utilizando para yo poder estar familiarizado con eso. Sí, ahora te entiendo, digamos, eso para mí es nuevo y te agradezco que me lo explicaras porque sí es interesante, digamos, que el Espíritu Santo guía a través de los métodos, digamos, de desarrollo intelectuales, digamos, el método hermenéutico, científico, lo que sea. Eso para mí es nuevo, porque imagínate que pondrías en problema el cristianismo primitivo, que no tenían nada de eso. Si los primeros miembros de la iglesia eran pescadores y gente en su mayoría inculta. Entonces, claro, ellos tenían los textos originales, José Luis. Ellos tenían los textos originales. Obviamente ellos no necesitaban hacer una crítica textual para ver cuál papiro tenía la verdad o no. Ellos tenían los originales. Pero nosotros tenemos la tradición que viene de ellos. Exactamente. Y nosotros precisamente mire, y precisamente yo estoy de acuerdo contigo porque nosotros no tenemos un rechazo a la tradición. Y resulta y acontece que la tradición es un problema para ustedes con Mateo 16, 18, porque no es sino hasta finales del siglo III en que se viene a utilizar Mateo 16, 18 con ínfulas papales. Pero, o sea, la tradición de los 3 primeros siglos de la iglesia no sostuvo a Mateo 16, 18 como que Pedro es la piedra en la que se fundamenta la iglesia. La tradición de los 3 primeros siglos. Pero bueno, eso no viene a ser sino hasta con Esteban I. No es correcto. Eso no es correcto. Eso no es correcto. No, no. Si en la misma Biblia nosotros vemos ¿cómo se llama? El liderazgo de Pedro. Pero es que eso no tiene absolutamente nada que ver. Pablo también tenía un liderazgo. Quien presidió la primera iglesia fundada no fue Pedro. Quien la presidió fue precisamente Jacobo. Vamos a ver. Pedro fue el primero que dio el discurso. Fue quien reprendió a Simón el Mago. Eso es un non sequitur. Quien dirigió es un non sequitur. El concilio fue Pedro. José Luis, eso es un non sequitur. Eso es un non sequitur.
¿Por qué? Porque tú me estás diciendo, ok, porque este fue el primero, porque Pedro fue el que primero en dirigir el discurso, entonces se sigue que él era la autoridad máxima de la iglesia. Cuando uno lee a Pablo en el libro de Gálatas, tú te vas a encontrar que Pedro no es el primero. Cuando Pablo habla de las 3 columnas de la iglesia, tú te encuentras con que Pedro no es el primero. Pero si en la Biblia Pedro siempre lo ponen de primero. Pero eso no quiere decir que Pedro sea el fundamento de la iglesia. No, Repito, pero todo repito, amalgamado, repito, ya repito, concatenamos repito. todo lo que Cuando estoy nos vamos a la mencionando, tradición, y mira, tenemos por un eso, ¿viste cómo me saltaste de la tradición ahora a la escritura? Es Cuando que nos todo se vamos a la complementa. tradición, nos vamos a encontrar con que no fue hasta el siglo III que se utilizó Mateo 16 y 18 con ínfulas papales. No. Eso lo estás diciendo sin ningún fundamento histórico. Pero Ah, ¿no? ah, Ah, ¿no? Pues peleate no, con Juan María decime, Laboa ¿de dónde Gallego, lo que es el que sacas? viene a decir esto en Historia de los Papas. Que el primero en utilizar Mateo 16 y 18 con esas ínfulas fue Esteban. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con lo que lo diga no sé ni quién es, pero supongo que, Sacerdote católico romano. pero él tiene su opinión, el magisterio, digamos, nosotros, vamos a ver, los sacerdotes, pues, y a mí me causa gracia a veces porque, digamos, todos podemos tener una opinión. Dentro de la iglesia, Mira, te voy a hacer. un Sí, sacerdote puede tener una está bien. opinión y eso no Mira, no viene a desacreditar, porque para me eso está parece el perfecto. magisterio. El asunto está en que la opinión está bien fundamentada, no es solamente una opinión que lanza al aire así. Y cuando nos vamos a ver los padres de la iglesia, repito, no hay un consenso con respecto a eso. Porque si yo me voy a Agustín de Hipona, me voy a encontrar con que para Agustín de Hipona, Pedro no era la piedra de la iglesia, era la confesión de Pedro. ¿Entiendes? Entonces, al menos yo ya te estoy dando a ti 2 evidencias. Tú me estás partiendo de petición de principio y ya tú lo das por hecho, pero sin mostrarme un fundamento histórico. Bueno, yo ya te estoy dando 2 evidencias históricas. Yo ya te estoy dando 2 evidencias históricas donde te puedo demostrar que en los 3 primeros siglos de la iglesia, Mateo 16 y 18, no se creía como lo vino a interpretar el magisterio católico romano a posteriori. Pero ahora, para retomar el tema del primado de Pedro. Pedro fue el primero en dar un discurso. Bien, Pedro fue el primero en reconocer a Cristo como el Mesías, Mateo 16, 18, todo el asunto. ¿Quién fue el primero en negar a Cristo? Sí, pero es que ¿qué tiene que ver eso con exactamente, ahora sí no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero es que cuando dije que sí tenía que ver. Cuando tú mismo me dices a mí que Pedro fue el primero en agarrar y dar un discurso en el libro de los Hechos, que Pedro fue uno de los que habló en el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, que Pedro de alguna u otra manera era nombrado primero en los evangelios, claro que sí, y tú de ahí ya presupones que Pedro fue básicamente la piedra en la cual se fundamenta la iglesia. Esa es tu interpretación. Pero ahora también te pregunto, ¿quién fue el primero en negar a Cristo? Y fue hipócrita también exactamente, entonces fue el primero en apostatar, fue el primero en negar a Cristo, fue el primero en rechazar todo eso, fue el primero en oponerse a la voluntad de Dios, sí, que recuerda cuando aléjate de mí, Satanás y todo el asunto, fue el primero en todo eso, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo tú me puedes decir a mí que la iglesia indefectible de Cristo, la iglesia en la cual las puertas del infierno no van a prevalecer, se fundamenta en una persona que a lo largo de la misma escritura estamos viendo que cayó? Porque, vamos a ver, la grandeza de Dios es que a pesar del defecto humano, Él protege a su iglesia. Porque aquí no estamos hablando de que Pedro era el que tenía que ser infalible o perfecto o diosificar a Pedro para poder sostener la iglesia. Pedro era un ser humano como nosotros, que por la gracia de Dios fue escogido para ser el líder de la iglesia, el hombre en el que Jesús decidió fundar su iglesia. Entonces, el hecho de que ese hombre haya sido débil como lo somos todos, esa es tu opinión. Nada más déjame terminar esa parte. Dale, adelante. Si nosotros nos ponemos a fundamentar a Dios en cualquier ser humano, estamos fregados. Porque entonces mejor apaguemos y hagámonos ateos. Dios es el que hace que las personas sean
grandes, que su iglesia permanezca, que alguien pueda ser santo, etcétera. Entonces, el que Pedro haya tenido debilidades y todo eso no le quita que Jesús lo haya escogido para ser la piedra de su Claro, iglesia, el claro. fundamento de su iglesia y el líder de su iglesia. Es Eso que no ese es lo el quita. problema. A mí me parece sumamente interesante, pero el asunto está en que, uno, exegéticamente eso no se sigue. Si bien ciertamente Pedro tenía un liderazgo bastante preeminente, yo de eso no lo niego, yo nunca voy a discutir el primado petrino, lo que yo sí te puedo Ujú. discutir es que en Pedro se fundamenta la iglesia. Pero el problema no lo tengo yo, el problema lo tienes tú que dices tener la tradición. Y la tradición, al menos en los 3 primeros siglos de la iglesia, no utilizaba ese fundamento, no utilizaba a Pedro como ese fundamento de la iglesia como tú lo estás haciendo ver hoy en día. Pero es que Eso es lo yo que yo te no, estoy diciendo a ti. vamos a ver, Osman, es que yo no sé por qué usted dice eso ahora, porque obviamente ya aquí tendríamos que entrar en las fuentes. Pues a mí me gustaría ver las fuentes porque digamos, vos las citas, pero ahora me citaste a San Claro, Agustín obviamente. fuera de contexto, ¿verdad? Porque me pusiste a San Agustín a Ok, sostener yo. sola escritura cuando San Agustín tenía la tradición y y era un Claro. sacerdote católico, Vamos a ¿verdad? ver, Entonces, digamos, vamos el a salir de tema esas dudas rápido. el tema es que, por ejemplo, tenemos a Tertuliano Ajá. mencionando que Roma es la autoridad en el siglo II, ¿verdad? Exacto, o sea, Tertuliano Entonces dice, antes si de estás lo que cerca vos de estás Roma, diciendo, ¿no? puedes asistir a ello porque para nosotros está también pronta la Está autoridad también ahí. pronta la autoridad, exactamente. Exactamente, pero Entonces, ¿sabes por yo qué? no Pero ¿sabes veo, por qué dice eso? Pero ¿sabes por qué dice eso? decime por qué vos crees que dice eso. Por una Porque yo cuestión lo tengo geográfica. claro, digamos. Por una cuestión geográfica, no porque en Roma estuviera fundamentada la iglesia. Es No, por básicamente una, eso. sí, pero está utilizando el término autoridad para referirse a Roma. Pero, y cuál es la correlación con que utilice el término autoridad para referirse a Roma? ¿Cuál es la relación en que Roma es la máxima autoridad en la iglesia? ¿No hay ninguna relación ahí? Sí, claro, porque Ahora mira, te voy a leer. ahí fue donde murió Pedro, De hecho, hoy la ni iglesia siquiera, que de hecho, hoy dirigió ni siquiera la Pedro. historiografía moderna se atreve a sostener tal cosa. Mira, te voy a leer ¿Cómo aquí, no? ajá, Si Mateo. tenemos las tumbas de Pedro y Pablo ahí en el Vaticano. De hecho, sacerdotes católicos encontraron la tumba de Pedro en Jerusalén. No sé si sabía. Pero bueno, mira, te voy a leer Mateo 16, 18. ¿Sí? ¿Dónde estás? 18. Ajá. Y me voy a leer, esta es la Biblia patrística, sí, no sé si la alcanzas a ver Ujú. aquí. Ok. Y me voy a leer, por ejemplo, a un tal Jerónimo, Agustín de Hipona en sus retractaciones 1:21. El Ujú. sentido de que la iglesia está edificada sobre aquel a quien confesó Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pues Pedro, llamado por esta piedra, representa la persona de la iglesia que está edificada sobre esta piedra. El Señor no le dijo, tú eres la piedra, sino tú eres Pedro. Y la piedra era Cristo, y cita 1 Corintios Ujú. capítulo 10, verso 4, a quien confesó Simón, así como a este le confiesa toda la iglesia, y por esta confesión ha sido llamado Pedro. Agustín de Hipona. Te estoy dando la Sí, fuente. claro, claro, pero es que, ¿qué es lo que Ah, pasa ve, ahí? pero entonces yo ya te estoy dando a ti evidencia histórica de que al menos la tradición no utilizaba Mateo 16, 18 como tú hoy en día lo estás No, pero interpretando, es que yo no como lo has estoy, dicho varias veces va, aquí, en que Pedro se fundamentó la iglesia y sí, por demás. eso, pero vamos a ver, yo estoy usando una línea de interpretación. Ahora, esa que vos estás leyendo, Exacto. ¿Cuál es la línea de pero un momento, interpretación que estás un utilizando? momento ¿Bajo qué metodología? un momento para referirme al texto. San Agustín de Hipona ahí está haciendo referencia bueno, Cristo la piedra angular, ¿verdad? Cristo la piedra donde se fundamenta todo. Es más, vos, o sea, todos los que somos cristianos y pertenecemos a la iglesia somos piedras. Todos somos piedras. Entonces, vos podés hablar de piedras en general, pero la piedra en la que Cristo dice, yo, sobre tú eres Pedro, de ahora en adelante se llamaba Simón, ¿verdad? De ahora en adelante te llamarás Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí se está refiriendo Jesús a Pedro. Ahora, evidentemente Jesús es la Agustín de piedra Hipona, angular del cristianismo con la que Agustín de se Hipona, tropezarán algunos Agustín de Hipona difiere de judíos. ti, José Luis, porque ¿Perdón? él está diciendo aquí, el Señor no le dijo, tú eres la piedra.
El Señor no le dijo, tú eres la piedra. Agustín de Hipona, Retractaciones 1.21. Por eso es que te digo, peleate con Agustín. Léelo otra vez. Ahora, lo acabo de cerrar. Ya déjame ubicarlo aquí. Déjame ubicarlo otra vez. Mateo 16:18. Contra fe Marcos, Mateo 5. Nos venimos aquí, Mateo 13. Vamos a leerlo aquí. Mateo 16:18. Voy de nuevo, voy a leerlo completo. Retractaciones de Agustín de Hipona 1.21. En el sentido de que la iglesia está edificada sobre aquel a quien confesó Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pues Pedro, llamado por esta piedra, representa la persona de la iglesia que está edificada sobre esta piedra. Ojo aquí, el Señor no le dijo, el Señor Jesús, obviamente, no le dijo, tú eres la piedra, sino tú eres Pedro y la piedra era Cristo. Por eso es que te digo, José Luis. Ahora, tú me estás diciendo a mí que tú estás utilizando... Un segundo, porque eso no me suena a San Agustín. Vos estás, me parece que leíste Retractaciones 1.21 y después leíste lo que piensa el creador del libro de San Agustín, ¿no? Retractaciones 1.21 dice acá. Por eso, pero ¿todo es cita de San Agustín o es también explicación de lo que San Agustín estaba diciendo? No dice que sea explicación de San Agustín. Bueno, hecho, por eso, entonces ya es una opinión de quien hizo el libro, ¿verdad? Claro, pero no, pero es que tú estás partiendo de eso, pero lo que te estoy mencionando a ti, tú tendrías ya que demostrarlo. Yo ya te estoy demostrando a ti, al menos bajo esta Biblia patrística, que buscar que aún inclusive muchos católicos la utilizan. Por eso te digo, claro, pero ahí ya ahí la carga de la prueba no me cae a mí, pero ese es el punto. Ahora, dice aquí, no aparece como un comentario añadido por el editor, la verdad. Ahora bien, tú me estás comentando a mí, José Luis, que tú estás utilizando una línea interpretativa. Genial. ¿Qué línea interpretativa estás utilizando tú? ¿Cuál es la metodología que estás utilizando? Yo me estoy basando en la línea en la línea metodológica literal. La línea metodológica literal. Ahora, yo no... Ok, ahora, o sea que cuando... Escúchame para hacerte la pregunta aquí. Cuando Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, ¿era Pedro Satanás ahí? Bueno, pues precisamente Satanás estaba hablando a través de Pedro, precisamente por eso le dice que se aleje. Ok, cuando Jesús dijo que Él es la puerta, ¿era Jesús literalmente una puerta? La puerta para ir al Padre, sí. No, cuando Él dijo que Él es la puerta, ¿sí? Él era literalmente una puerta, ¿sí? Con bisagras, todo ese asunto. Era literalmente una puerta. Pero vamos a ver, Osman, es que ahí es donde digamos, se complica pero es que ahí es donde vamos, o sea, ¿por qué si me utilizas el método literal para un asunto, pero por qué me lo rechazas para otro? Bueno, precisamente, Osman, y esto usted lo sabe, me extraña de usted, porque se ve que usted ha estudiado los métodos hermenéuticos, pero usted no puede aplicarle un método hermenéutico a todos los textos, precisamente porque los textos están escritos de forma diferente. Hay textos narrativos, mira, hay textos que son literales, hay textos sí, exacto, pero para yo poder hacer eso, José Luis, para yo poder hacer eso, yo tengo que analizar primero el estilo literario de la carta. ¿Entiendes? Para yo poder hacer eso que tú me estás mencionando, esto hermenéutica 1.0. Una vez detectando eso, yo ya voy a saber cómo acercarme al texto bíblico para poder ver cuál es la intención del autor. Entonces, el problema no recae sobre mí. El problema recae en este punto sobre ti, porque tú me dices que ustedes tienen la tradición, como no pudiste demostrarme las indulgencias con la tradición, pero que ustedes tienen la tradición, y me citas Mateo 16:18, yo te digo, la tradición tampoco, al menos durante los 3 primeros siglos de la iglesia, creía que Mateo 16:18, la piedra que se menciona ahí era Pedro. Pero entonces, ve qué curioso, man, como vos quieres desviar el tema, perdona que te sea así de franco, pero es que, digamos, primero me preguntas por cuál método hermenéutico estoy usando para un pasaje en concreto. Y después me empezás a sacar pasajes aleatoriamente
y me decís que por qué yo no estoy usando el mismo método, como queriendo dejarme en mal, porque por algo que evidentemente nadie puede hacer, nadie le puede aplicar un mismo método hermenéutico a todos los textos o a todos los versículos que vos querrás sacar ahí. Entonces, ¿qué es Claro, lo que quieres desmeritar? claro, pero Lo ahí es que yo donde viene estoy el punto. diciendo, porque ¿Cómo no puedes sabes tú que el desmeritarlo método desde el literal que estás argumento, sino que utilizando, tienes que cómo sabes tú que el desmeritarlo método por literal que estás conocimiento o utilizando que ahí no sé. es precisamente el método correcto? Sí, pero por eso, pero es que partamos además de que precisamente la interpretación que se hace de ese pasaje no es mío personal. Yo hoy no me levanté, abrí la Exacto. Biblia, lo leí y Sí, dije, sí, me espérate para parece terminar bien. nada más la idea. Hoy tu iglesia ni siquiera se Exacto. adhiere a la interpretación que tú le estás dando, porque hoy tu iglesia, inclusive con el documento magisterial del obispo de Roma respecto a Mateo 16-18, se viene a adherir ahora por la idea de que Mateo 16-18, la piedra que se menciona ahí, o es Cristo como piedra o es la confesión de Pedro. Tu Sí, propia es que iglesia, pueden ser no las yo. dos. Es que no pueden ser lo uno o lo otro. ¿Por qué Eso no? metodológicamente te causa un problema. Vamos a ver, otra vez volvemos al punto. No se está violando por ejemplo, la iglesia generalmente ha utilizado la duplicidad de interpretación en muchísimos pasajes de la Biblia. Claro, claro. Como por Por eso es que te ejemplo tienen a María Inmaculada en en Génesis 3 Apocalipsis, capítulo. Sí, en claro, por eso es que te Apocalipsis tienen cuando a... se habla de la mujer, se cree Ajá. también que es la Virgen María y que es la iglesia también. Sí, pero lo de la Virgen María es una cuestión completamente tardía. La tradición tampoco viene a sostener eso. La tradición primitiva no viene a creer que la mujer de Apocalipsis 12 era la Virgen María. De hecho, los primeros cristianos creyeron, uno, o que era la iglesia, o que se refería al remanente de Israel. La Virgen Ujú. María no viene a ser una cuestión completamente tardía. A su vez, tu propio magisterio me tiene a María siendo inmaculada en Génesis capítulo 3, verso 15, en la descendencia. Pero pero Génesis capítulo 3, verso 15, la descendencia que se menciona ahí es una descendencia masculina, no es una descendencia femenina. Ujú. Exactamente, y de hecho Obviamente, la iglesia, entonces tu y de hecho, magisterio ha cometido errores a la hora de interpretar y hoy en día lo reconoce, al menos hablando puntualmente de Mateo 16-18, para sostener que la piedra era Pedro. Ya hoy en día tu propia iglesia no se adhiere ni siquiera a... pero es que vamos a ver, ¿cuál sería el problema con eso? Es que vos lo citas como si eso fuera un problema para algo, pero ¿qué sería Te voy a lo que explicar. sería problemático? A ver. Te voy a explicar por qué sería problemático. Uno, Ujú. porque sabemos que hermenéuticamente hablando, no podemos decir que ese texto habla de que la piedra en la cual se fundamenta la iglesia es Cristo, porque es Cristo no, es Pedro, porque cuando leemos Efesios 2:20, vemos que el cimiento de la iglesia son los apóstoles y los profetas, para empezar. A su vez, en Primera de Corintios capítulo 10, verso 4, vemos que la piedra que se menciona también es Cristo. A su vez, que la tradición de los 3 primeros siglos, como te estoy mencionando, la tradición no viene a utilizar Mateo 16-18 y decir esa piedra que se menciona ahí es Pedro, sino que muchos creyeron que fue precisamente o la confesión de Pedro o Pedro. O Pedro no, Ujú. o Cristo mismo. Bíblicamente hablando, podemos decir que hay más base para sostener que es Cristo en lugar a que sea Pedro. ¿Entiendes? Ahora, no es sino hasta Esteban I que se viene a utilizar Mateo 16-18 para decir que que la iglesia se fundamenta en Pedro, y eso es precisamente para poder sostener las pretensiones papales, porque recuerda que ellos creían que el obispo de Roma era el sucesor de Pedro, ¿entiendes? Y por eso es que ellos vienen a interpretar eso así, pero es por una necesidad de interpretarlo a raíz de una supremacía que ellos querían imponer. Pero es que ¿Sí vamos me a ver, entiendes? ese no es el único artículo que sostiene el primado de Pedro. Incluso vos mismo Ya acabas de va. reconocer acá que el Sí, primado pero no el tenía un primado de Pedro es una cosa muy distinta a que en Pedro, o sea, me estás haciendo un non sequitur, nuevamente, dicho sea de paso, porque una cosa es el primado de Pedro y lo otro muy distinto es a que en Pedro se fundamente la iglesia. Son dos cosas completamente distintas. no. Vamos a ver. La iglesia nunca ha dicho que la iglesia se fundamenta única y exclusivamente en Pedro.
Pedro, Ah, vos ¿no? dijiste ahora, el fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas, ¿cierto? Dijiste, Pedro era un apóstol. Y no solo era un apóstol, era el primero de los apóstoles. Eso es lo que dice la iglesia. Entonces, Pedro es parte del fundamento de la iglesia. Ahora, digamos, el que sea la piedra o no, eso no le quita que a Pedro, porque solo falta que ahora me digas que a Pedro no fue al que le entregó Cristo las llaves en la siguiente frase del versículo, ¿verdad? De hecho, Entonces, te voy a hacer una pregunta. Las llaves que representan. Las pero ya llaves eso lo discutimos, creo que ya lo hablamos. ya, claro, Eso exacto, representa ¿verdad? el vicariato de La Pedro llave es con Cristo. la llave es la autoridad de atar y desatar, ¿verdad? Eso es lo que representan Ujú, las llaves, ¿sí o no? correcto. Ok. A Pedro no solamente se le dan las llaves entonces siguiendo esa interpretación. Ni correcto, es que todo, vamos a ver, la iglesia es un mismo cuerpo, Osman, es que ese es el Exacto. tema. Ahora, vamos a ver, vea, en la Biblia dice, y el mismo San Pablo dice, que Mira, nosotros estamos llamados a respetar a las autoridades. Las autoridades, claro, es que, nosotros tenemos que respetar a nuestras autoridades terrenales. Si claro, Cristo llama a respetar las autoridades terrenales, ¿cómo es posible que ajá. nosotros no tengamos una autoridad visible? ¿Verdad? Es que Desde su nosotros no desde la estamos negando constitución. eso. No, no, Pero por es que supuesto, pero nosotros como protestantes, yo, obviamente respetamos a nuestras autoridades locales, nuestros pastores, nuestros yo sé que presbíteros, no, nuestros ancianos. yo sé que no. Ustedes donde se pierden es que aparecen en el siglo XVI, entonces pierden toda esa tradición y pierden Eso no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, precisamente el protestantismo lo que hace es ir a recuperar esa tradición que eventualmente se había perdido. Por eso era que te estaba explicando, o sea, ¿dónde está la vinculación con la venta de indulgencia en la venta de indulgencia en el siglo XVI con Mateo 16-18? Me estás dando salto cuántico. Y por eso que te digo, si y tú me dices, haz un rastreo de los padres de la iglesia, ok, veo a los padres de la iglesia y tampoco me encuentro con las indulgencias, y me voy a la tradición de los 3 primeros siglos y tampoco me encuentro con eso, entonces, no, bueno, pero es que eso viene a ser porque ellos tenían la autoridad, entonces a ellos la autoridad se les delega para poder decir esto y esto y esto. Siguiendo tu lógica, entonces todos deberíamos adherirnos al Papa Honorio que sostenía el monotelismo. es que precisamente, bueno, primero el Papa Honorio no sostenía el montanismo. El Papa Honorio lo que pasó fue Ah, que, no. no, el Papa Honorio lo que pasa es que ¿cómo se llama? Como decimos aquí en Costa Rica, pantallar y lo obligaron a no, a sostener una postura, ¿verdad? Y por eso la iglesia posteriormente lo declara como hereje, ¿verdad? Pero estoy con poca carga ya al teléfono, es que Ok, ok. No, ya vamos a ir cerrando. Ahora sí, no más déjame que por aquí subió el hermano Asaf que quiere meter un bocadito. Yo también voy cerrando ya. Pero ya, o sea, creo que tuvimos un excelentísimo diálogo ahí.